Oigan, ayer falleció Alberto Balleres y este es importante porque era el cuarto hombre más rico de México, uno de los empresarios más importantes de este país, que quizá su momento de más fama fue cuando, por alguna razón que yo no entendí, le dieron la Belisario Domínguez. Y él aceptó. Pues si me la ofrecen, la agarro. Y la agarró, aunque causó mucha polémica. Grupo Val, del que era dueño, confirmó el fallecimiento de este empresario, el cuarto hombre más rico de México. Es que tiene muchos negocios, sobre todo mineras, un grupo de seguros muy importante, Naranja, y una tienda que yo no sé por qué vuelve locos a todos. Por la calidad, las marcas que maneja. Que son muy Sí. chichas. Hay algunas marcas que solo están presentes ahí. ¿Y nadie más las vende? No. Entonces hay cierta exclusividad. Sí, claro. ¿Y buenos precios y vale la pena? No, bueno, los precios están de acuerdo a las marcas, Manelik. No, pero a veces hay tianguis donde las cosas no son baratas. Mira, yo creo que ahí tiene, como para todos no, pero en algunas ocasiones las rebajas que hacen valen la pena en las marcas que no son así exclusivas ni nada de eso, sino en las marcas comunes, ¿no? Ahí hay buenos precios. Tras el primer año de la pandemia, la fortuna de este hombre se incrementó en 63%. ¿Durante la pandemia? Durante la Pues pandemia. que vendió cubrebocas. Se volvieron más ricos. Durante la pandemia sucedió algo curiosísimo, que los ricos se volvieron mucho más ricos y los pobres aumentaron en número. Heredó una mina de su papá y eso fue lo que le dio una gran fortuna. Empresario comprometido por su país y por su gente. Nacido en 1931 en la Ciudad de México, licenciado en Economía por el ITAM. Trabajó en el Banco de Comercio, donde fue gerente de sucursal y fue fundador de la Fundación para las Letras Libres de la UNAM. También en los Fundación de Estudios Financieros y la Fundación Alberto Balleres, que dirigió. Pero del ITAM él era del grupo que lo maneja. Pero ahí se licenció. Ahí Y estudió. luego lo compró. ¿Quién sabe qué sería primero? Ya les dije que una amiga me platicó un día que su papá eran casi creo que 2 hermanos, 12, o no me acuerdo cuántos. Y el papá llegó a la escuela y dijo, mejor la compro que pagar colegiatura. Y la compró. Una escuela chiquita, no crean que una, pero compró la primaria para todos los hijos que tenía y le salió más barato a Alejandro. Es una gran anécdota esa, pero me parece un poco exagerado. Pues, Oye, pero fíjate, eso. yo creo que aquí en México, uno de los grandes problemas que te encuentras cuando estudias historia, bueno, no tanto cuando estudias, sino los temas que son como espinosos o tabú, es la historia empresarial, porque tanto ha ido el cántaro al agua, como dicen, sobre que son corruptos y que toda la riqueza de todos los empresarios es mala vida, la explotación del pueblo, que se creó una especie de cortina de humo alrededor de la historia empresarial y de los empresarios. Desde luego, en un sistema corrupto como el que se construyó aquí en México desde mediados del siglo XX, hay muchos casos de corrupción, pero también hay muchos casos que yo creo que vale la pena rescatar. Y yo no sé si la Belisario Domínguez era la medalla adecuada, pero sí creo que necesitaríamos, digamos, tratar de quitarle ese velo de quién fueron quiénes en la
historia empresarial, porque es igual que generalizar, no todos los corruptos como ahora se maneja, todos los empresarios son corruptos por algo. Hay muchos que sí lo fueron, sobre todo los políticos que terminaron siendo empresarios. Y hay otros que realmente hicieron su trabajo. Por ejemplo, buena parte de los banqueros que a los que se les nacionalizó la banca, que por cierto este año se cumplen 40 años de la nacionalización de la banca, habían hecho la construcción de sus bancos con esfuerzo algunos, otros con asociaciones y demás, pero era una banca que venía mucho menos vituperada y mucho menos cuestionada que la que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que Bayeres y otros tendríamos que empezar a rascar, a buscar, para ponerlos en el lugar que les corresponde, porque también es un hecho que sin parte del empresariado mexicano, el país no hubiera avanzado hacia ningún lado, por más voluntad política que hubiera habido. O sea, es parte necesaria, la empresa, la iniciativa privada y los empresarios son parte necesaria del país, nos guste o no, aunque en el discurso sean los villanos de la historia. Estás yendo contra el discurso oficial de este gobierno. Pero es que acuérdate que para este gobierno hay buenos y malos. Entonces, pero lo que hizo falta en México fue más buenos empresarios, más grandes empresarios. Muchos de ellos eran españoles. Las más grandes empresas de México las fundaron inmigrantes españoles. Bimbo, Modelo, tantas otras eran fruto del trabajo de españoles que no llegaron muy ricos a México, pero que aquí, gracias a su conocimiento y la idea de que están en un mercado que pueden conquistarlo y de que las empresas deben rendir un servicio primero y después buscar las ganancias, establecieron empresas gigantescas que después compraron las transnacionales. Los dejaron grandes empresas. Un reconocimiento entonces a alguno de ellos. No todos, por ser ricos, ya son malos. Exactamente. La riqueza por sí misma no es mala, evidentemente. Pero yo insisto aquí que se satanizó. Igual, fíjate, también se satanizó mucho al ejército a raíz del 68 como institución en general. Y yo creo que el problema es que siempre hemos visto la historia en blanco y negro, en vez de esos matices, lo cual no quiere decir que justifiquemos nada. Simplemente que no es tan tajante, estos son los buenos y estos son los malos. Porque digamos que en unos años van a decir, no, todo lo que fue la cuarta transformación fue terriblemente malo, y tampoco, o sea, hay matices en todos los ámbitos. Pero eso es lo más difícil, ¿no? Encontrar la justa medianía, porque también hay buenos que serán malos. A ver, todos somos de claroscuros, y creo que para empezar tendríamos que el término maldad, desde luego hay parte de la sociedad o gente dentro de la sociedad en la cual hay maldad. Como Adela. No lo quiero decir, pero un poquito. No, pero vas bien, vamos. Alejandro, vas bien. A ver, gáname. Sí, digo, los narcos, los sicarios, que traen un chip, una dimensión distinta de cómo ven las cosas, la hazaña y demás. Pero, a ver, ni siquiera un político podemos decir que es malévolo. Habrá. Pero, a ver, ¿tú crees que Noroña todas las noches, voy a hacer como liquido a mis oponentes? Pues no. O sea, está un poco perdido en su ideología. A ver, ese ejemplo que de los narcos, esa es la discusión. Por ejemplo, con el Chapo, que dicen que no es un hombre malo ni violento. Hay versiones, como todo, ¿no? De los dos campos. Que él no corte cabezas no lo exonera. No. O sea, porque al final, que él ordene que acaben con sus enemigos, pues ahí sí hay una responsabilidad directa. No
No. Él no dice, oye, acaba con mis enemigos, pero no les cortes la cabeza. ¿Sabes qué? Solamente el dedo índice, lo demás déjalo íntegro. Pues no. O sea, lo que estamos viendo en la guerra contra el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico y la lucha entre los cárteles es exactamente ya un nivel de maldad, porque ya no se le puede llamar de otro modo a esa violencia que rebasa todo, absolutamente todo. Los cuerpos torturados, cercenados, mutilados. O sea, imagínate, quiere decir que la gente que lo hace disfruta la hazaña, porque si no, no lo harían. No es nada más la ejecución a la usanza italiana de un tiro en la cabeza y se acabó. No es el dinero y la necesidad de cumplir con un trabajo, ya es un gusto. Yo creo que sí ya debe haber entre muchos sicarios ya deshumanización provista de cierta fascinación morboso por la sangre. De otro modo es increíble que sigamos viendo cuerpos mutilados, cabezas y todo lo que hablamos de pronto aquí en el programa. Esa es mi opinión. Una patología, ¿no? Sí, pues desde luego que patología. Y no surge de manera espontánea, no brota. Detrás de cada sicario o de cada gatillero hay una historia. Y hay drogas, muchas drogas de por medio. Algunos sobrevivientes de estos grupos en los reclusorios te dicen, para poder matar a mi primera víctima tuve que drogarme, porque no podía. Y solo bajo la influencia de estas sustancias es que pueden actuar de esa manera. Desde luego hay un factor sádico, ese elemento en donde provocar el dolor en otro y el sometimiento les reporta placer. ¿Todos estarán con drogas? No sé, pero sí sé que un buen número de estos sí están bajo la influencia de drogas. No. Ahora, nunca he compartido esa versión, déjame. Porque si no, imagínate, tanta droga que corre en Nueva York, tanta droga que corre en Europa, en algunos lugares, droga en exceso, no los convierte en cortacabezas. Pero es que eso no es lo que está diciendo ella, no es lo que está diciendo Dora. Tomar drogas no te hace violento. Exacto. Si te obligan a matar a alguien, si tomas la droga, lo puedes hacer. exacto. Eso es lo que señala Dora. Eso No es sí. lo mismo. No es culpable la droga, sino es una ayuda. Entonces, No es ayuda, es un estimulante que va a detonar una conducta altamente agresiva, porque no les dan un inductor de sueño, les da un estimulante que los pone a 1000. Pero más Y que eso, si no fuera así, ten por seguro que en muchos reclusorios no habría gente detenida por homicidios y demás, ¿no? bueno, La hay que droga- recordar que esa gente está obligada a matar. Si no la matan a ellos, muchos Eso estoy diciendo. te amenaza. eso es lo que dice ella. Eso estoy diciendo. Y la droga te adormece la reticencia a hacer dolor, a causar dolor. La conciencia. La conciencia, sí. Bloqueo de autocrítica, bloqueo de valores, bloqueo de todo. Lo haces a un lado.